Muy buenos días. Muy buenos días. Agradezco en particular la presencia de ustedes en esta ejecución del diplomado de Derecho de Familia y vamos a comenzar, ¿les parece? Pero primero voy a hacer una especie de recapitulación sumamente breve sobre los puntos que ayer expusimos. ¿Les parece? Para que puedan entender de alguna manera la vinculación que nosotros hemos desarrollado en parte metodológica para poder finalizar con la sesión del día de hoy. Comenzamos en la mañana con una descripción de los conflictos familiares vistos desde un punto de vista supranacional, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, con dos casos muy representativos, caso Hellman, caso Fornerón e hija contra Argentina, Hellman versus Uruguay, ¿correcto? Y para poder entender cómo es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podía evaluar un conflicto humano, un conflicto familiar, y poder analizar la parte social de una familia en un país determinado, tomando en cuenta que la Corte Interamericana tiene que ver casos a nivel, ¿qué cosa? Multinacional. Un asunto muy complicado, ¿correcto? En particular sobre el tema del tiempo, porque recuerden que la Corte resuelve muchísimo tiempo después de iniciar el conflicto y en algunos casos prácticamente, ¿qué cosa? El resultado no genera una solución positiva, agradable, familiar a las partes involucradas en este conflicto. En segundo lugar, ya en la sesión del día de ayer, comenzamos a analizar cómo es que este conflicto humano, como este conflicto familiar, podía cuestionar la concepción tradicional de nuestra legislación. Y comenzamos a analizar las 6 etapas del conflicto familiar para poder ver cómo es que iba evolucionando y ustedes se habrán dado cuenta, nunca se encontró una solución. Y no hay solución idónea cuando en realidad las personas pueden, ¿qué cosa? Modificar en cualquiera de las 6 etapas sus comportamientos. A tal es así que las parejas separadas, inclusive formalizando relaciones matrimoniales, convivenciales con terceras personas, pueden regresar o no. Personas que han generado conflictos familiares a un nivel inclusive hasta de feminicidio, pueden regresar o no. Entonces, esas 6 etapas dentro del conflicto familiar nos permiten analizar que hay una serie de situaciones que necesitan ser puntualizadas. Y por eso es que se cuestiona el derecho civil, al derecho de familia y al derecho procesal, porque en conjunto cada una de estas especialidades ha abordado una especialidad de forma excluyente. El contexto familiar analizaba una visión íntima, una visión privada. El derecho civil, una visión privada, pública. El derecho constitucional, una visión pública. El derecho procesal, solamente una visión pública. Entidades y especialidades totalmente excluyentes entre sí. ¿Correcto? Y por eso es que se sustentaba la necesidad de tener un sistema procesal de familia, totalmente independiente al proceso civil. Porque, señores, el contexto procesal nos permite una serie de principios, una serie de reglas, una serie de elementos conceptuales totalmente uniformes a cualquier especialidad. ¿Correcto? A cualquier especialidad. Ejemplo, parte procesal. Ejemplo, acción. Ejemplo, jurisdicción. Ejemplo, doble instancia. Ejemplo, juez natural. Ejemplo, doble instancia. Todas estas reglas del debido proceso y tutela judicial efectiva vinculadas al ámbito procesal son prácticamente idénticas a una especialidad civil, a una especialidad laboral, a una especialidad constitucional. ¿No me creen? Por favor, revisen los títulos preliminares de los códigos procesales civil, laboral y constitucional y tienen las mismas reglas. Vean ese cuento, vean esa referencia, vean ese dato. Son idénticos. ¿Saben dónde difiere? En el problema que nosotros estamos trabajando, familia. ¿Y por qué? Porque el contexto procesal difiere por naturaleza. Y ahí viene la gran cuestión. Y señores, para poder fundamentar el sistema procesal de familia, permítanme hacer las diferenciaciones en otros elementos. ¿Les parece? ¿Sí? Para que vean cómo es que este argumento que estamos sustentando tiene viabilidad. Miren, algunos de los presentes litigan en el ámbito laboral. Doctor, permítame por favor solicitar su colaboración en términos muy generales, ¿le parece?
En el ámbito de un conflicto laboral, el empleador y el trabajador, doctor, disculpe, ¿son iguales? Aparentemente, y tiene toda la razón. Doctor, en el ámbito procesal los dos son parte procesal, ¿sí o no? Demandante, demandado. Igualdad de armas, ¿correcto? Pero doctor, disculpe, si son iguales, ¿los dos tienen la misma capacidad para presentar elementos probatorios? Ah, ahí cambia. Entonces usted tenía toda la razón, ¿o no? Aparentemente estamos en lo correcto. ¿Estamos? Pero un momento, la ley le dice, si usted es el empleador, ¿usted tiene la obligación de probar lo que dice? No, en el ámbito procesal no. Usted manifiesta algo en su derecho de acción. Quien tiene la obligación de probar que usted se equivoca es el empleador. Indubio pro operario. ¿Vieron que las reglas procesales difieren? ¿Vieron? Quien en el ámbito procesal laboral expone un punto de vista, un argumento contrario al empleador, obliga al empleador a cuestionar y a negar el argumento del empleado. ¿Estamos? En otras palabras, la ley le permite al empleado tener una mayor capacidad procesal frente al demandado. Pregunta, ¿por qué? Porque el empleador tiene mayores facultades, mayores condiciones, mejores referencias para poder demostrar algo. Ejemplo, no me quieren pagar a mí. ¿Cómo yo podría demostrar que no me han pagado? Complicado, ¿no? Ejemplo, me condicionan en términos laborales a hacer actividades ajenas a mi contrato. ¿Quién tiene la obligación de demostrar que ese empleado se está equivocando? ¿El empleador o no? ¿Sí o no? ¿Vieron entonces que lo que en términos procesales civiles, igualdad absoluta, como regla general, se aplica en el ámbito del derecho procesal laboral, ya no se aplica igualdad, ¿sí o no? ¿Me siguen en este argumento? ¿Se entendió? ¿Vuelvo a replicar otro ejemplo? ¿Les parece? Por supuesto. Vamos a hacer derecho civil, derecho procesal laboral, derecho procesal constitucional. ¿Les parece? Para que vean los argumentos procesales. En el ámbito procesal civil, las partes tienen igualdad de armas, ¿o no? Es absoluta. Si una persona dice, no me han pagado este título valor, ¿qué tiene que hacer la contraparte? Acreditar o el pago o sencillamente allanarse, ¿o no? Porque el título valor es un procedimiento sumamente sencillo, ¿o no? ¿Sí o no? Se acabó. Se prueba, se eventualmente argumenta en contra. Se acabó. Pero fíjense en el ámbito procesal laboral, ¿correcto? Procesal laboral. Yo voy a ser el empleador, ustedes los empleados, ¿correcto? ¿Sí? Imaginémonos que, por ejemplo, doctor, usted ha sido contratado en nuestra empresa y su obligación es asistir a la capacitación del Colegio de Abogados diplomado en Derecho de Familia, ¿correcto? Y usted, como empleado, tiene que cumplir con esa capacitación. Y tiene que presentar al empleador, ¿qué cosa? Su registro de ingresos, su registro de salida y su diploma del diplomado para poder, ¿qué cosa? Continuar cobrando su remuneración como un empleado porque no ha trabajado en la empresa, sino ha ido a su capacitación. ¿Correcto? Pero el empleador dice, usted no ha venido a trabajar y lo despido. ¿Correcto? ¿Quién tiene la obligación de demostrar que usted incumplió o eventualmente generó una acción negativa en el ámbito del ejercicio de sus labores? ¿Usted o el empleador?
Usted ha presentado sus documentos, ¿correcto? Usted, al presentar sus documentos, puede demostrar en la demanda, acá está mi cargo, ¿sí o no? Pero es el empleador el que tiene que demostrar que usted está equivocado, que usted no ha ido a trabajar, que no ha ido a las capacitaciones. Porque se aplica, ¿qué cosa? Una referencia muy importante. La relación no es de iguales. Hay una posición de dominio del empleador en contra de usted, ¿sí o no? Como en cualquier trabajo. Y por eso es que el Señor tiene la facultad de solicitar algo, de demandar algo, de plantear algo, y es el empleador el que tiene que demostrar que el Señor se equivoca. Si el empleador no logra demostrarlo, el Señor gana su derecho. ¿Correcto? ¿Ven la diferencia que ya se quebró de igualdad? Veamos ahora en el ámbito procesal constitucional, ¿les parece? En el ámbito procesal constitucional, imaginémonos una acción de habeas corpus, si se presenta la denuncia de desaparición o eventualmente retención, una situación negativa contra la libertad individual, pregunta, ¿quién tiene que actuar indicando que esa denuncia está equivocada? ¿El Estado, sí o no? ¿Sí o no? Les voy a dar un ejemplo sumamente sencillo. La gran mayoría de los habeas corpus que se dan, sobre todo en Lima, ¿saben de qué se trata? Libertad de tránsito. Lima es una ciudad enrejada. Lima es una ciudad enrejada. Entonces, si usted va por la calle y quiere salir, hay una reja. Tiene que dar una vuelta para poder salir en algunas zonas. ¿Correcto? Y por eso es que se han presentado muchísimos habeas corpus. Las personas, los vecinos dicen, están restringiendo mi libertad de tránsito. ¿Qué es lo que ha dicho la asociación de vecinos, la junta de propietarios? Y que han limitado y han dicho, no, por seguridad, para evitar ladrones, nosotros hemos puesto la rejación. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Señores, el argumento de la delincuencia, el argumento de protección de sus bienes es válido, pero ustedes tienen que demostrar que esa tutela de un bien superior, seguridad ante la delincuencia, no tiene que afectar a los ciudadanos. La carga de prueba, la carga de responsabilidad de acreditar algo, recae en el demandado. ¿Estamos? En esta lógica, vean, derecho procesal civil, derecho laboral, derecho procesal constitucional. El ejemplo sencillo de igualdad que se daba acá en el ámbito procesal civil no se da en las otras especialidades. No se da. Y ante esa situación, véase que las reglas y principios procesales van a diferir en cuanto a la naturaleza jurídica cuando ya se tenga que hacer el trámite procesal. Y ahí viene la gran situación. ¿Por qué? Porque el conflicto civil es totalmente distinto al conflicto humano. ¿Correcto? Es muy complicado. Más aún con temas, por ejemplo, de adulterio, por ejemplo, de vinculación con los hijos, con el tema de división de bienes de una sociedad de gananciales. ¿Correcto? ¿Alguna de las damas presentes es casada? ¿Sí? Doctorita. Permítame hacerle una pregunta. No va a ser usted el caso, va a ser usted la abogada de una señora también casada. ¿Correcto? Señora, su cliente viene y le dice, doctora, mi esposo ha vendido el bien. Al hacer la transferencia del bien, en la notaría le han exigido mi firma. Y mi esposo me ha dicho, hemos hecho este negocio para acceder a tal cosa, a tal beneficio, a tal situación, ¿correcto? Pero no me ha indicado que estábamos vendiendo el bien. Y como es mi esposo, no le he cuestionado. Y como es mi esposo, le he apoyado. Y al final los dos hemos firmado la transferencia del bien. Hoy me entero, porque fui al mercado,
que ese bien, que esa casa de nuestra familia ya ha sido transferida a otra persona y esas personas ya han venido a ocupar la casa. He buscado a mi esposo y él me ha dicho que se va de la casa y que no quiere saber nada más, y yo ya firmé el documento, ya firmé la venta de mi propia casa sin saber, por confiar en él. ¿Correcto? Pleno casatorio, que es el octavo pleno casatorio. Los amicus curiae, ¿qué dijeron? Nulidad de cosa juzgada, nulidad del acto jurídico. ¿Correcto? Convalidación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la señora no sabía de qué se trataba el acto jurídico, el prestar su consentimiento, aún con desinformación, valida el negocio. ¿Correcto? Y así tenemos varias opciones. ¿Usted qué le aconsejaría legalmente a su cliente? Que tiene la invalidación. Así es. ¿Invalidación o nulidad? Recuerde, nulidad nunca generó efectos. Pero hay un gran detalle: la señora sabía, pero no sabía de qué se trataba, ¿sí o no? Es nulidad. El gran detalle está que en la notaría le van a decir, pero la señora vino voluntariamente, firmó y está en la capacidad total de su decisión. Sí, pero yo he dispuesto mi casa creyendo en mi esposo. Y después de la venta, ya mi esposo dejó de ser mi esposo, porque se fue. Esto sucede en los ámbitos familiares. Y viene el gran detalle: ¿cómo probar? Por eso es que en el ámbito procesal de familia, quien plantea una situación exige que la otra parte pueda atender, cuestionar y anular esa primera, ¿qué cosa? Denuncia o demanda. ¿Correcto? Las partes no son iguales y se exige principalmente una cierta similitud de capacidades entre ellos. Y esto no se da en el ámbito procesal civil como en el ámbito procesal de familia. Son distintos. Pregunta: todos los casos de feminicidio que han salido en la prensa, ¿por qué nunca presentaron inmediatamente su pedido de demanda de divorcio? ¿Qué es lo que ha hecho la gran mayoría de víctimas? Han pedido, ¿qué cosa? Garantías, ¿no? ¿Sí o no? Han pedido recursos procesales para tutelar, ¿qué cosa? Su integridad, pero nunca han planteado el divorcio, ¿o no? Fíjense que el conflicto familiar es totalmente distinto al conflicto civil. Es totalmente distinto. Y es muy similar al conflicto laboral, es muy similar al conflicto constitucional, porque hay un elemento social. Eso entonces nos permite decir, tenemos que reconfigurar las condiciones, las reglas, la normatividad para poder atender necesidades sociales. ¿Correcto? ¿Y cómo comenzamos a quebrar estas reglas tradicionales? Fíjense, señores, miren, padre, madre, hijo, ¿correcto? Cuando hay un conflicto familiar que se judicializa, ¿quiénes son parte procesal? Los adultos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Padre, madre. El hijo no es parte procesal. ¿El hijo es sujeto de derechos? Sí. Y los tres son sujetos de derechos, ¿o no? Pero pregunta, si los tres son sujetos de derechos, ¿los tres valen igual en el proceso judicial? No. Se aplica el interés superior del niño, ¿o no? Pero hay un gran detalle. ¿Quién defiende a ese niño en términos procesales? Su representante procesal, ¿o no? Y el conflicto se da cuando los dos progenitores dicen, yo soy su representante procesal, ¿o no? Alimentos, tenencia, régimen de visitas. ¿Vieron el contexto? Las partes procesales no son las partes del conflicto. El conflicto es mucho más grande. ¿Estamos? Fíjense que en esta situación, el conflicto familiar
no logra ser evaluado correctamente en el ámbito legal procesal. Y por eso es que el juez que analiza las tres partes, al menor no lo toma en cuenta. ¿Y por qué no lo toma en cuenta? Porque va a verse limitado en la pretensión, en los elementos probatorios y nada más. Porque aún fuera el caso de que se ejecute la audiencia y en la audiencia tenga una real convicción de lo que ha pasado, no puede alterar los medios probatorios, ¿sí o no? ¿Sí o no? No puede. Está limitado a lo procesal. Pero hay un gran detalle. ¿Qué pasa si quien plantea la pretensión en la demanda genera también, ¿qué cosa? Un segundo proceso? La parte demandada dice no es así y reconviene. Los dos sí tienen, ¿qué cosa? Pretensiones iguales o no. Pretensiones en términos equivalentes. ¿Y qué pasa si los dos dicen A y dicen B? Obligan al juez a analizar A y B, ¿correcto? Pero una pregunta. El principio iuria novit curia, ¿qué implica? Que el juez tiene que analizar mucho más allá de lo que las partes dicen, ¿o no? ¿Sí o no? Pero imagínense, el padre plantea el régimen de visitas, la madre presenta su proceso de alimentos, se acumulan. Pongamos el elemento que se acumulan, ¿correcto? El padre está planteando un régimen de visitas, no ha mencionado nada de la patria potestad. Y la madre no ha mencionado nada del régimen de visitas. Imaginémonos que esto es pedido de una demanda de divorcio y con una pretensión accesoria. ¿Cuál? Régimen de visitas. La señora recibe la demanda de divorcio con una pretensión accesoria de régimen de visitas y plantea también su divorcio por causal. Él presenta por separación de hecho de 4 años y ella presenta por adulterio. ¿Correcto? ¿Se acumulan o no? Y ahí dice, quiero alimentos. No me interesa el régimen de visitas ni la patria potestad. Pregunta, yo soy el juez. ¿Puedo excusarme de ver patria potestad? No, ¿sí o no? Iuria novit curia. Pregunta, el señor me está presentando un divorcio por separación de hecho de 4 años. Si acredita los 4 años, ya tiene la pretensión, ¿qué cosa? Favorable y un medio probatorio, ¿no? La señora me presenta una demanda de divorcio por causal de adulterio. Pregunta, ¿el Código Civil cuánto tiempo le da para presentar su acción para generar un proceso de divorcio por causal de adulterio? 6 años. 6 meses, ¿sí o no? Este señor me dice que están separados 4 años. ¿La señora tiene validada su acción? No, ¿sí o no? ¿Sería reconvención? No, ¿sí o no? Pero los jueces de familia los reconvienen. ¿Es un error o no es un error? Ahí se dan cuenta que los principios de flexibilización, los principios de elasticidad, permiten al juez, por el iuria novit curia, tensionar y en algunos casos hacer elástico algunos principios procesales. Los hacen equivalentes, pero los hacen mal. Porque en este contexto, el hijo está involucrado entre los dos, ¿o no? ¿Qué es lo que pide el padre generalmente? Tener un derecho de contacto, ¿o no? ¿Qué es lo que pide la madre generalmente? Que pague su derecho de alimentos, ¿o no? El señor trabaja en una empresa, le descuentan automáticamente. La señora accede a la pensión de alimentos. ¿La señora cumple con el régimen de visitas? No, ¿sí o no? ¿Cómo probó el señor? Si hoy por hoy ya no se pueden hacer constataciones policiales, ¿cómo puede acreditar el señor que no tiene contacto con su hijo? Ahí vienen los elementos probatorios que en el ámbito procesal de familia no se logran evidenciar, no son tangibles. Sigamos. Si el señor está planteando un régimen de visitas y la señora alimentos, viene el gran detalle. El señor cumple, la señora cumple. El señor el niño, ¿tiene satisfecho todos sus derechos? Así es. El que cumplan procesalmente
no significa que el niño esté creciendo en un ambiente idóneo, en un ambiente ecológicamente equilibrado. ¿Vieron? Entonces viene el gran problema. Este niño puede ir a la Defensoría de Oficio y decir, quiero plantear un proceso, yo como niño, contra mis padres, porque quiero irme con mis abuelos. ¿Puede o no puede? Señores, a septiembre de 2019 sí puede. Si ustedes revisan las reformas de agosto del año pasado, en particular con los decretos legislativos que modifican la capacidad legal de los menores, sí puede presentar un proceso judicial como demanda de forma autónoma este niño. Está facultado. ¿Cómo así? Hay dos decretos legislativos que lo complementan. Uno vinculado al ámbito penal y uno vinculado al ámbito civil. En el ámbito civil, todo menor de 14 años hasta los 18 años ya tiene capacidad relativa para la gran mayoría de situaciones. Puede hacer lo que quiera. Todo niño entre 14 y 16 años que es padre, automáticamente tiene capacidad total, capacidad absoluta. ¿Está en la norma? Doctor, pero consulta, ¿el solo tener hijos te da capacidad? El legislador creyó que sí. ¿Estamos? Todo niño entre 14 y 16 años que se case, automáticamente ya es mayor de edad. Ya es emancipado y ya es, ¿qué cosa? Capaz absoluto. El legislador lo dijo así. ¿Estamos? Fíjense, estamos hablando de condiciones radicales. Pero entonces, si este menor ve el conflicto de sus progenitores, ¿puede presentar una demanda de forma autónoma? Sí. Porque procesalmente el legislador ha dicho, de 14 a 16 años, los niños tienen la posibilidad de ir de forma directa al sistema judicial. Evidentemente ellos no van a firmar una demanda. ¿A dónde tienen que ir para que puedan presentar la demanda? A una defensoría de oficio. Y lo pueden hacer. Y pueden requerir, ¿qué cosa? Que su cuidado sea a cargo de los abuelos. Segunda norma complementaria. Código de responsabilidad penal del adolescente infractor. Desde los 14 años hasta los 18 años, todo menor capturado en situación de flagrancia tiene el derecho de negociar su responsabilidad. Oiga, señor, ¿cómo es esto posible? La norma es del año 2017. La reforma de agosto de 2018. Pero, señores, el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente Infractor, que indica que todo menor capturado en flagrancia puede, ¿qué cosa? Hacer dos cosas. Principio de oportunidad. Principio de oportunidad. Y dos, puede hacer ¿qué cosa? Negociación de la responsabilidad. Puede aceptar parcialmente su responsabilidad. ¿Hacer qué cosa? Beneficios en el ámbito procesal. Oiga, doctor, lo que usted entonces está indicando es que la misma ley está flexibilizando sus alcances. Por supuesto. Si la ley para el ámbito penal, para el ámbito civil, está flexibilizando sus alcances, ¿por qué entonces no logran entender que este conflicto familiar, con papá, mamá e hijos, tiene una naturaleza totalmente distinta, de dar suma de dinero, y es una obligación totalmente distinta a una situación laboral, por ejemplo, de nulidad, eventualmente de despido? Son contextos diferentes. Y bajo esas circunstancias, entonces, véase que el conflicto familiar debe ser, ¿qué cosa? El elemento base para generar un derecho procesal de familia. ¿Estamos? Ahí está el sustento. Y no es un sustento totalmente excluyente de otros elementos. Es un elemento que se sustenta en el ámbito procesal laboral. Es un elemento que se sustenta en el ámbito procesal
constitucional. ¿Por qué? Porque la naturaleza del conflicto es distinto. No se le puede exigir igualdad de armas al empleado y al empleador, porque difieren. En este caso no se le puede pedir igualdad de armas ¿a quién? De repente una parte agresora y una parte víctima, ¿o no? ¿Y dónde termina esto? Se tiene que entender por regla general que esto, señores, es un tipo de familia. Aún los dos hayan sido enamorados y nunca se haya generado ni convivencia ni matrimonio, los dos son familia. Se generaron relaciones familiares y un tipo de familia. Y comienzan a surgir nuevas variantes familiares. De las familias nucleares pasamos a tener familias separadas. ¿Qué significa separadas? Familias que tienen un elemento común, hijos, pero no han planteado siquiera el divorcio o la separación. Están peleados, viven en sus casas y probablemente regresen. Familias divididas. ¿Qué significa? Hay una causal que ha provocado la separación y eso ya no va a restablecerse. ¿Correcto? Quien se fue del hogar, quien se fue del matrimonio, de la familia, tiene una nueva pareja y tiene hijos. Consulta. Familia nuclear. ¿Sí o no? En estas circunstancias, la familia, esta señora tiene un padre, un abuelo, viven en su casa, ya tiene una nueva pareja, tiene nuevo hijo, adicional al hijo ya existente. ¿Cómo se llama esto? Familia amplia. ¿Correcto? Imagínense que nuevamente el Perú está por clasificar al Mundial Qatar 2020. ¿Estamos? Esta familia, ¿ustedes creen que va a haber el partido solitos? ¿Ustedes ven los partidos de fútbol solitos? ¿Ven en familias o no? ¿Vienen los primos, los tíos, vienen todos o no? ¿Cómo se llama esas nuevas familias donde integran varios sujetos adicionales? Que son los primos hermanos, los esposos de la hermana, etcétera, ¿sí o no? Esta es una familia extendida. Porque todos son familiares. Y fíjense que los elementos centrales solo fueron 3. Entonces, como la familia va extendiéndose, va ampliándose, va haciéndose en nuevas características, tenemos que entender que los importantes acá son quienes, no la familia nuclear, porque puede haber sido matrimonio, convivencia, concubinato, no interesa. Acá lo que importa son las personas, porque cada una de estas personas tiene ¿qué cosa? Derechos, tiene obligaciones y tiene un elemento particular. ¿Cuál? El vínculo. Si estos dos que fueron los progenitores se separan, se divorcian, dejaron de tener el elemento legal. A la separación de hecho, terminó, ¿qué cosa? La relación afectiva. ¿Estamos? Porque no podemos hablar de matrimonio o convivencia, es relación afectiva. Pero si dejaron hijo, este señor tiene vínculo total con su hijo, ¿o no? Y es un vínculo natural, es un vínculo biológico y es un vínculo legal. Pero sobre todo es un vínculo natural. El mismo vínculo que tiene ¿quién? La madre sobre su hijo. ¿Correcto? Solo se puede quebrar ese vínculo si es que alguno de ellos ha ejecutado una acción punible. Ejemplo, el padre violando al hijo. ¿Podría tener derecho al padre potestad de ese padre? No, ¿sí o no? Lo pierde. Es más, la ley lo dice. ¿Estamos? Delitos de violación sexual, tocamientos indebidos, inclusive omisión de alimentos puede provocar la pérdida de patria potestad. Pero fíjense, esa sanción es grave. ¿Por qué es grave? Porque este señor cometió un elemento contrario a un elemento natural, el vínculo. Entonces, señores, si los 3 son iguales y los 3 van a tener las mismas condiciones, hoy ya no se debe proteger a la familia, se debe proteger el vínculo familiar. ¿Estamos? Porque cada uno de ellos es un sujeto de derechos.
Y al ser un sujeto de derechos tiene las mismas condiciones, capacidades y tiene la misma posibilidad de defender sus pretensiones, sus derechos y sus posiciones. Un elemento totalmente distinto al ámbito procesal civil. ¿Por qué? Porque este es un conflicto humano. Si las personas entonces son iguales y tienen las mismas condiciones y capacidades, viene el gran elemento. Corresponde entonces estudiar al individuo, ¿sí o no? Corresponde analizar al individuo. Y pregunta, ¿todos nos comportamos bajo las mismas condiciones igual ante los mismos hechos? Todos podemos reaccionar, por ejemplo, con el mismo nivel, la misma intensidad y de repente la misma pasión ante una situación de adulterio, ante una situación de violencia familiar, ante una situación, por ejemplo, de ofensas públicas. ¿No, sí o no? Entonces, véase que las personas son el elemento más importante en el ámbito del conflicto humano. Y estas personas, lamentablemente, no están analizadas correctamente. ¿Y por qué no están analizadas correctamente? Porque procesalmente siempre han estado vinculados a ¿qué cosa? A una condición. El derecho de acción y la pretensión. Si el juez actúa sobre esas pretensiones, infrapetita, ¿sí o no? Si el juez actúa ampliando las pretensiones, ultrapetita, ¿o no? Y eso genera una condición en la contraparte. Señor juez, usted está actuando ¿qué cosa? Dando acciones de ultrapetita o de infrapetita. Respete la igualdad entre partes. ¿Estamos? Pero eso es en lo procesal. Señores, ¿y cómo será en el ámbito psicológico? En el ámbito psicológico se genera una situación especial. ¿Cuál? La evaluación. Porque cada una de estas partes está sometida a una pericia en el proceso. ¿Sí o no? ¿Correcto? Y analicemos lo más general. Pregunta. Señores, cuando se evalúa una pericia procesal, ¿cuánto tiempo demora? ¿20 minutos? ¿Media hora? ¿Más o menos? En Lima demora 20 minutos. Pregunta, ¿en 20 minutos usted puede conocer a una persona? ¿Usted puede diagnosticar a una persona? Ya, seamos buena gente, 1 hora. ¿Te parece? 1 hora. Ustedes en 1 hora pueden decir, tú eres totalmente responsable, tú eres totalmente displicente, tú eres una persona con estos problemas psicológicos. ¿Se podría? No sé, no. Pero los psicólogos lo hacen. Y ahí viene el gran detalle. El estudio del perfil es totalmente equivocado. Y veamos las diferencias. ¿Les parece? Señores, psicólogo es totalmente diferente al psiquiatra. Y sin embargo las pericias en el ámbito judicial peruano que firman. Pericia psicológica-psiquiátrica. Ya de por sí un elemento de nulidad del proceso. ¿Estamos? ¿Por qué? El psiquiatra es el que ejecuta evaluaciones clínicas biológicas. En otras palabras, necesita un laboratorio. Necesita saber cómo es que tu organismo funciona. Por eso es que el psiquiatra puede recetar medicinas. Es un médico. ¿Estamos? Él te puede recetar antidepresivos, medicamentos para atender alguna situación de alteración mental, como por ejemplo atender ¿qué cosa? Situaciones de esquizofrenia. Porque él clínicamente sabe eso, te ha evaluado. ¿Ustedes creen que con solo una tomadita de sangre ya puede saber cómo está? No, ¿sí o no? Es un estudio integral. Por eso es que su informe es mucho más objetivo. ¿Correcto? ¿Él podría conocer cómo es el comportamiento de esta persona? No. Ahí cambia. Él evalúa el elemento interno biológico. Quien tiene que evaluar el perfil, el comportamiento, la conducta, es el psiquiatra.
¿Estamos? Pero nosotros tenemos psiquiatras que solo tienen 1 hora para evaluar a una persona. La doctrina dice que para que un psicólogo conozca y pueda determinar objetivamente una evaluación pericial sobre el perfil de una persona, se necesitan 10 sesiones. 10. ¿En el Poder Judicial cuántas se hacen? 1. Y en breve tiempo. De las 10 sesiones, 3 tienen que ejecutarse en el ámbito laboral de esta persona. De las 10 sesiones, otras 3 tienen que ejecutarse en el ámbito familiar de esta persona. Y otras 4, las finales, tienen que hacerse en el ámbito clínico. Esto es, en entrevista. Pero doctor, ¿por qué? Porque, señores, se tiene que evaluar el perfil del comportamiento íntimo, el perfil del comportamiento privado y el perfil público. ¿Correcto? Miren, les voy a dar un ejemplo. Doctor, consulta. ¿Usted tiene hijos? Doctor, ¿usted sí? ¿Sí? ¿Tiene hijos? Sí. Doctor, consulta. ¿Usted, sea en casa, sea en público, sea ante terceras personas, sea ante sus familiares, usted es cariñoso con su familia, ¿sí o no? Sí. ¿Tiene algo de malo eso? No. Ese es su comportamiento íntimo, privado y público, ¿sí o no? ¿Correcto? Pero doctor, usted va, por ejemplo, a una fiesta, invitado, imaginémonos, por la comunidad de Tacna, ¿correcto? Para celebrar la incorporación de Tacna al país, ¿correcto? Dígame, ¿usted se va a comportar de la misma manera como se comportara, por ejemplo, en su trabajo? No, ¿sí o no? En la fiesta tendrá un perfil mucho más abierto, social, lúdico, ¿o no? En el trabajo será un perfil más reservado, más cauto, más vinculado a su obligación, ¿o no? ¿El Señor ha cambiado de personalidad? No. El Señor se ha adaptado a las circunstancias de su entorno, ¿sí o no? El Señor sigue siendo el mismo. Pero una pregunta, Señor, cuando usted va en la calle y, por ejemplo, observa, imaginémonos a los vendedores ambulantes que comienzan a llamar por la venta de sus productos, y cuando alguien no le quiere comprar y le echa a perder tiempo, ¿ese señor reacciona igual que usted, por ejemplo? Y es distinto, ¿sí o no? Se altera. Y esas personas, cada una de las personas, reaccionan a todas las circunstancias de modo distinto. Y en el ámbito familiar, esto es mucho más evidente. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en el ámbito familiar, una persona que no vive con un hijo puede reaccionar de manera distinta. Y cuando está sometido a pericia, ¿qué va a decir? No me dejan ver a mi hijo, ¿sí o no? ¿Y qué dice la pericia? Grave estado de alteración, no soporta el estrés, ¿sí o no? El otro progenitor, para no hablar de género, me reclama solamente alimentos. El Señor está sometido, ¿qué cosa? A un conflicto con la otra parte. Volvemos a la persona sin género. No soporta que ya tenga una nueva pareja y que haya reiniciado mi vida. La señora no logra, ¿qué cosa? Ceder en su contexto de egoísmo, pero solo es ella. Pregunta, ¿estas pericias psicológicas entonces se ejecutan correctamente? No, ¿sí o no? Pregunta, si un medio probatorio no es idóneo, no es objetivo, ¿vale en el proceso? No. Ante estas circunstancias, entonces, comenzamos a ver que el proceso familiar, el proceso judicial familiar, necesita ser, ¿qué cosa? Reencauzado. Necesita incorporar elementos de otras disciplinas, necesita adaptarse a las nuevas exigencias, pero principalmente necesita evaluar complementariamente derecho probatorio y derecho procesal. Por eso es que se genera una nueva especialidad, derecho procesal de familia. El derecho procesal de familia no es la acumulación de procesos de alimento, de tenencia,
de divorcio. No, el derecho procesal de familia entiende que el conflicto familiar es distinto a un conflicto, ¿qué cosa? Vinculado a actos jurídicos. ¿Por qué? Porque los actos jurídicos tienen una naturaleza objetiva. En estas situaciones, los conflictos están vinculados a un contexto subjetivo. ¿Correcto? Y fíjense, la parte más importante son las personas. Si las personas son el elemento más importante, ¿por qué no se analizan correctamente estas personas? Y acá viene lo que es nuestra clase, las parafilias. ¿Qué significan, señores, las parafilias? Problemas psicológicos de cada una de estas personas que intervienen en el conflicto familiar. Y acá viene el elemento totalmente grave, totalmente agudo, totalmente notorio en el conflicto familiar. Las personas son las que actúan de mala manera, pero por diferentes causas, y esas causas son siempre psicológicas. En otras palabras, es posible evaluar el por qué actúan así en base a un perfil psicológico. ¿Estamos? Y fíjense que esto no genera edad, esto no genera una condición o un patrón estable para todos. Cada uno de nosotros va a actuar de una manera totalmente distinta. ¿Correcto? Y fíjense, porque ya estamos entrando en la parte final de nuestra exposición. Estas son las parafilias. Si estas parafilias que determinan el perfil psicológico, no psiquiátrico, el perfil psicológico, reaccionan en relaciones familiares de una manera distinta, veamos, porque es importante ahora sí complementar el perfil psicológico y psiquiátrico. ¿Estamos? Comencemos con lo más grave, psiquiátrico. ¿Por qué con lo más grave? Porque afecta a la integridad corporal. ¿Estamos? Señores, a nivel clínico es posible saber el nivel de inteligencia de una persona. Y los tenemos desde personas que son muy hábiles a los que son muy inteligentes. Y recuerden, acá también están las personas que tienen, ¿qué cosa? Síndrome de Down, y también están las personas limítrofes mentales, las personas con inteligencia normal y las personas con un nivel de inteligencia superior. ¿Estamos? Y una persona muy inteligente puede ser un torpe social. Una persona con síndrome de Down puede ser una persona con un nivel afectivo muy elevado. Y comenzamos a ver que los patrones de evaluación, subjetivo y objetivo, es totalmente variable. Una persona con mucha inteligencia es un torpe social. Una persona con poca inteligencia es muy hábil en términos afectivos. ¿Vieron esa situación? Y esto se altera cuando hay un conflicto familiar en lo psicológico. Y comenzamos a detallar las principales parafilias que se generan en un conflicto familiar que se judicializa. ¿Por qué la diferencia con la judicialización? Porque, señores, en el ámbito de los conflictos familiares, no todo llega al Poder Judicial, no todo genera una denuncia, no todo genera, ¿qué cosa? Un inconveniente. Y esa es una regla general. Ojo, es una regla general. ¿Qué significa esto? Señores, si ustedes, o yo, o nosotros, estamos en una relación familiar y te dicen, hoy quiero verte, y te arman escándalo. Pregunta, ¿eso significará una separación de la pareja? ¿Y te hacen escándalo en la calle? ¿Significará que nunca más querrá ver a esa persona? No, ¿sí o no? Hay maneras de comportarse y eventualmente hay situaciones, ¿qué cosa? De crisis. ¿Estamos? Pero esos comportamientos siempre responden a un factor vinculado a una educación, a una crianza, a una condición estable en el tiempo. Son reacciones claramente predeterminadas. Y veamos, una persona va formando su perfil psicológico desde niño y tiene 50-50 respecto a la capacidad genética, ¿correcto? Respecto a su capacidad social.
¿Estamos? Por eso es que de padres sumamente éticos, de padres sumamente correctos, de padres sumamente de un perfil muy correcto, pueden tener un hijo totalmente, ¿qué cosa? Antisocial. De padres sumamente de un perfil negativo, de padres de un perfil que eventualmente generan muchísimas contradicciones sociales, borrachos, eventualmente adictos a drogas, etc., pueden tener ¿qué cosa? Hijos totalmente bien adaptados a la sociedad. ¿A qué se debe esto? Cada persona es un mundo. Y hay que evaluar ese mundo. No basta una entrevista, tiene que hacerse una indagación superior. ¿Estamos? Pero veamos, si este niño es criado, ya va adaptándose a las condiciones. ¿Correcto? ¿Quién tiene un niño pequeñito en este auditorio? Que sea mamá. Doctorita, ¿qué edad tiene su hijito? 10 meses. 10 meses. Un poquito más grandecitos, a ver. A ver. Sobrino de repente de 4 o 5 años. Ahí está, la doctora. Sobrino. Sobrina, 2 años. 2 años, perfecto. Consulta, doctorita. Tu sobrinita de 2 años tiene algunos comportamientos sociales muy claros. ¿Quién le enseñó esos comportamientos sociales? Mi mamá, mi hermana y conmigo se fue por aquí. Así es. Doctorita, ¿tu sobrinita con qué juega? ¿Con pistolas, fusiles, carros o con muñequitas? Muñequitas y carritos. ¿Sabes? Van induciendo un comportamiento social. ¿Correcto? Pero pregunta, ¿tu sobrinita ya tiene su propio genio, sí o no? Hay cosas que quiere y hay otras cosas que así le impongas, nada, ¿o no? Ahí te das cuenta que la asimilación por educación y el perfil y personalidad son totalmente, ¿qué cosas? Diferentes. ¿Estamos? Ella tiene sus propios gustos y colores, ¿o no? Totalmente independiente de la mamá. Así la mamá quiere imponerle otros, ¿o no? Ahí te das cuenta que la persona es el elemento más importante en el conflicto familiar. Porque desde niño, desde niña, ya se está generando un perfil. ¿Correcto? Pero sigamos avanzando. Señores, un niño, 4 o 5 años, se cae. Pregunta, ¿qué es lo que normalmente se le dice a un niño que está llorando? Los varoncitos no lloran, ¿o no? Macho, no lloran, ¿sí o no? Y se le pega al piso, ¿sí o no? Malo. Y dejan de llorar, ¿sí o no? Ya le pegaron, pues, ya lo pusimos. ¿Sí o no? Pero pregunta, ¿qué significa ese comportamiento? Los niños no lloran. Ser macho. ¿No es una condición? Eso se llama, ¿qué cosa? Educación por condición. Asimilación de patrones sociales. Y adivinen quién dice esto generalmente. La madre, ¿sí o no? Eso es machismo. ¿Y quién está generando ese machismo? Las mujeres. ¿Ah? Entonces, cuando comiencen a ver temas de género, recuerden que quienes hacen más machismo son las mujeres, no los varones. ¿Estamos? Vamos creciendo, ¿les parece? Entra el niño al colegio. Si los padres se separan, ese niño va generando una situación de ausencia. ¿Correcto? Esa sensación de ausencia genera un síndrome que se llama el síndrome del padre ausente. Y es grave, porque ese niño de adulto no va a conocer el patrón sociocultural con el cual debe acondicionar su comportamiento para criar su propia familia. Porque no lo sabe. Él siente que ha sido abandonado. ¿Qué es lo que generalmente hace de adulto? Abandona. Esa reacción social es grave. Porque hay muchos padres que abandonan a sus hijos creyendo que eso es normal. Y dicen, yo me crié solo, no pasa nada. ¿O no? Ese comportamiento es porque se generó un acondicionamiento que termina provocando una reacción contraria a su propio hijo.
y no se dan cuenta. Por lo tanto, es una condición totalmente ajena a una condición elaborada. ¿Estamos? Ese síndrome del padre ausente es grave. En los varones, ¿qué genera cuando son adultos? Muchos hijos en diferentes parejas, fertilidad sociomúltiple. ¿Qué genera? Abandono moral a su propia progenie. ¿Qué genera? Situaciones de omisión de asistencia económica. ¿Qué genera? Situaciones de desvinculación con los hijos. ¿Qué genera en las damas? Un problema peor. Genera la sensación de ¿qué cosa? De orfandad. Y la sensación de orfandad, cuando ya la mujer es adulta, genera una sensación de ¿qué cosa? De ausencia de afecto. Y una persona que tiene ausencia de afecto, ¿qué es lo que tiene? Genera la necesidad de sentirse querida, de sentirse amada, de sentirse protegida. ¿Y quién le brinda esa situación de protección? Parejas tóxicas. ¿Correcto? ¿Por qué no se podrían juntar con una pareja buena? Porque no lo ven protector. En cambio, el tóxico sí asume una condición de protección. Nadie te va a hacer nada porque estás conmigo. Pero tú eres el borracho del grupo, por eso. Nadie te va a hacer nada porque yo soy el maleante del grupo. Pero todos te tienen miedo. ¿Quién entonces te tocaría? ¿Vieron? El nivel de vinculación es grave. Porque esa patología se llama hibridofilia. ¿Qué cosa es la hibridofilia? Es aquel patrón conductual, varones y mujeres, que asimila como positivo lo que todos asumen como negativo. ¿Estamos? Por eso es que hay personas que se meten con personas tóxicas. Borrachos, mujeriegos, drogadictos, buenos para nada, inútiles. Señores, ¿estoy exagerando? Ojo, no es autoconfesión, por favor. ¿Estamos? Pero fíjense, este perfil ¿de dónde viene? De la edad infantil. ¿Estamos? Son vinculantes. Y cuando una persona comienza a tener hibridofilia, el peor de los casos, genera variantes. Y miren las variantes, de la misma persona. ¿Estamos? La peor de todas se llama síndrome de Bonnie and Clyde. Estas personas ya no solamente se conforman con una persona antisocial, con una persona tóxica. Necesitan vincularse con una persona contraria a las reglas, a las leyes, a la sociedad. Señores, ¿Tacna tiene cárcel? ¿Quiénes van a ver? Principalmente a los presos. Las madres, poco. Las esposas, ¿sí o no? Las amantes, también. Y fíjense, ¿por qué van ellas sabiendo que su pareja es delincuente? Porque no asimilan que es una persona que tiene, ¿qué cosa? Problemas con la ley, ¿o no? ¿Sí o no? Pregunta, ¿esas personas, esas mujeres, se desvinculan de esa pareja y comienzan a establecer otra relación de pareja? No. Fieles, ¿o no? Es más, son las que terminan asumiendo el negocio familiar, ¿sí o no? Si pescaron al esposo que era narcotraficante o que vendía droga, ¿quién luego vende la droga? La esposa. Y luego ella la captura, ¿sí o no? Es lo que pasa. En el Callao se ha detectado que todas las mujeres que ejercen microcomercialización de drogas tienen esposo ya preso. Todas. Ni siquiera es un porcentaje, todas. Para que vean. ¿Estamos? Síndrome de Bonnie and Clyde. Y fíjense, viene otra variable. ¿Estamos? La hibridofilia tiene otras variables. Señores, ¿conocen ustedes el síndrome de la enfermera? Es el caso más suave. El síndrome de la enfermera, ¿qué implica? Implica que la pareja trata de curar a la persona tóxica.
La trata de curar. No te preocupes, yo te voy a curar. ¿Cuántas veces han escuchado hablar ustedes? Miren, él antes era infiel, ahora no. Ahora estoy solo yo. Antes era borracho, ya no toma. ¿Han escuchado o no han escuchado? Ese es el síndrome de la enfermera. Lo han curado. Y como nunca lo curan, ¿qué dicen? Maldito. ¿Sí o no? Ahí se dan cuenta que ellas, han querido cambiar a una pareja. Y en realidad no es que amen a esa pareja. Son personas que no logran, ¿qué cosa? Ceder en sus objetivos. No importa la pareja, quieren cambiar. Son las típicas personas dominantes, impositivas. ¿Correcto? Nunca fallan, nunca se equivocan. Insisten, ¿qué cosa? Hasta hacer cambiar de comportamiento de la expareja. Porque ya se fue. ¿Estamos? Pero pregunta, ¿qué pasa con estas personas que han generado el síndrome de la enfermera? Después de esta relación, ya no vuelven a tener pareja. O ya no vuelven a querer. Fíjense la referencia, sobre todo con las jovencitas. Todas las amigas que han tenido, que se han metido con personas tóxicas y después de haber terminado la relación, ¿qué dicen? Ya no quieren tener pareja, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Soltera forever. ¿Sí o no? Esas son. Entonces, cada vez que escuches soltera forever, pregúntale, ¿quién ha sido el tóxico de tu vida? Pregúntale y se va a poner a llorar. Son patrones. Son patrones. Y viene, este es el elemento menos grave, el síndrome de Bonnie and Clyde es el síndrome más grave. Y viene otro mucho más grave, en el punto medio. ¿Conocen el síndrome de la sirenita? ¿Alguien ha leído el cuento de la sirenita? ¿Alguien ha leído? La conferencia pasada que di en Tacna, habían como 15 estudiantes de psicología. Mientras que todos se reían, los 15 estudiantes de psicología, calladitas. Y me pareció raro. Le dije, o todos están traumados, o todos están traumados, o algo pasa. Terminó la conferencia acá en Tacna y las 15 se me acercan y me dicen, doctor, ¿podría dar una charla? Sí, le digo, no hay problema. Nosotros somos de la Facultad de Psicología. Ah, de razón. Y ahora les comento, señores, señoritas, yo con una condición voy a la conferencia. Una condición. ¿Cuál, doctor? Lo que he dicho a nivel de patologías, lo que he dicho a nivel de psicopatologías, ¿está en lo correcto o es falso? No, doctor. Ha dicho todo lo que nosotros estudiamos. Y les pregunté, ¿y por qué no hablaron? No, doctor, ¿cómo vamos a hablar? Son abogados. Ellos ya supuestamente saben. No saben. ¿Que no saben? No, pues porque es otra especialidad. No, doctor, pero si eso lo estudiamos. Para que vean que necesito una visión interdisciplinaria. ¿Correcto? Pero ¿qué significa el síndrome de la sirenita? Miren, son personas que tienen una pareja tóxica, pero en la cual la favorece principalmente en lo económico y en lo personal. Mi pareja no tiene trabajo. Vende sus cosas para darle patrimonio, para darle capital, para que haga negocio. ¿Conocen o no conocen? Personas que dejan a su familia original para darle, ¿qué cosa? Totalmente atención a la nueva pareja, ¿o no? Ceden, cercenan una situación en la cual lamentablemente ceden una parte de su integridad a favor de la otra persona. Ese es el síndrome de la sirenita. ¿Por qué la referencia? Porque en el cuento original la sirenita pacta con el demonio, que es una bruja, para ella tener piernas. ¿Correcto? Para ella tener piernas. Cede su integridad para poder estar con la pareja.
y la sirenita es quien se automutila en lo económico, en lo personal, en lo familiar, para favorecer a la contraparte. ¿Vieron que es importante entonces estudiar a la persona? Vamos creciendo, ¿les parece? Ya se metieron con la persona tóxica de su vida. Seguimos. ¿Se quedaron solteros y se quedaron sin hijos? No. Al tener hijos, generan problemas. Fertilidad socio-múltiple. Una persona, varias parejas. ¿Sí o no? Una persona con varios hijos en diferentes parejas. ¿Y esto qué genera? Normalmente el síndrome dominó-dando. La nueva pareja, además de ser mi pareja, tiene que comportarse con un perfil que incluye a mis hijos. Si no incluye a mis hijos, no me interesa. ¿Sí o no? Ese perfil dominó-dando que impone que la nueva pareja, adicional a tener un comportamiento familiar conmigo, lo tiene que incluir a mis hijos. Termina esa relación de pareja y yo vuelvo a buscar otra pareja para que vuelva a criar a mis hijos. Y estos elementos psicológicos son los que se expresan normalmente en el ámbito procesal y familiar. Problemas de alimentos. Una misma parte demandante, varios procesos judiciales contra varias personas. Fertilidad socio-múltiple. ¿Ya estamos? Una misma persona con varios procesos de tenencia sobre varios hijos, ahí están viendo dominio. ¿Por qué? Como la nueva pareja ya está asumiendo la crianza, el padre biológico se ve excluido. Y en cada uno de estos problemas se evidencia violencia familiar. ¿Ven entonces cómo es de grave lo que estamos detallando? El proceso familiar, el proceso civil común, el proceso que se aplica al ámbito actual de familia, ve una parte. Y al no ver lo demás, sencillamente no logra atender las necesidades de las personas que están en el conflicto. Y esto es grave. Y esto es grave. Y por eso es que se necesita un derecho procesal de familia que pudiera, ¿qué cosa? Acumular todas estas situaciones, estas áreas interdisciplinarias para favorecer ¿a quién? A las personas. ¿Correcto? Entonces, señores, si es que hay alguna pregunta, encantado. Señores, yo igual me queda una última sesión que es en el cierre del diplomado y participaré dando una exposición mucho más amplia, mucho más general para poder finalizar todo el proceso del diplomado en términos académicos. Quedo muy agradecido por su generosidad, muchísimas gracias por la participación en este diplomado, gracias por la amabilidad conmigo, tomando en cuenta que es un domingo muy temprano. Señores, ahora sí, disfruten a su familia. Muchísimas gracias.